Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo al Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece tan apasionante como necesario y como interesante, que es el diálogo interreligioso. Y digo que es necesario, aparte de interesante en lo filosófico, ¿no? Pero me parece muy importante y he dicho incluso necesario porque vivimos, nos guste o no, en un mundo intercultural y vivimos en la llamada cultura del mestizaje. Y bueno, pues el tema de las mezclas de cultura, los movimientos migratorios, ya vamos a tener que ir cambiando hasta el nombre, ¿no? Porque ya parece que se queda obsoleta la palabra migración. Porque hoy es que el fluir de la mano de obra es continuo y constante y bueno, ya no te encuentras casi ningún reducto del planeta en el que haya solamente gente de ese sitio, ¿no? Digamos, aborigen. Entonces eso hace que, bueno, para algunos, desde luego, como yo, esto no es ninguna mala noticia, pero hay otras personas que tienen otra manera de pensar y eso le huele a un sincretismo que puede descafeinar pues sus opciones religiosas. Yo, al contrario, creo que la realidad decide las cosas como son, la vida nos pone donde nos pone y bueno, y la historia tiene su propio recorrido y el caso es que hoy estamos llamados a la convivencia con muchísimas personas que tienen distintas profesiones y credos y con personas que no tienen ninguno y entonces ahí si el planteamiento es enfocarlo como en la antigüedad, en la Edad Media, como lucha de religiones donde hay unos que son los llamados, los elegidos, pueblos elegidos, y el resto son infieles a los que hay que combatir, incluso con la propia muerte, pues entiendo que desde luego no, vamos, no me parece que no merece la pena ni dedicar un segundo de nuestro tiempo a tener que refutar semejantes barbaries, ¿no? No creo que nadie en su sano juicio crea que ese es el ideal en las cuestiones religiosas, ¿no? Y en las cuestiones interculturales. Por tanto, eso me permite mantener la tesis que afirmo con rotundidad de la necesidad de un diálogo interreligioso entre las distintas religiones y entiendo que lo más importante quizás sea el diálogo con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque creo que si hay algo que puede unir, que nos puede hacer encontrar un lugar común en las dos vertientes en las que he mencionado, una, distintas religiones y la otra, pues posiciones religiosas y posiciones no religiosas, si hay algo que nos puede permitir la convivencia pacífica y enriquecedora, es el diálogo basado en la búsqueda de lo que nos puede unir. Entonces la cuestión para mí no sería, vamos a buscar argumentos que demuestren que mi opción, ya sea por una religión concreta o específica, o ya sea por la increencia, el ateísmo o ninguna religión, mi opción es la verdadera, la válida, la única, y todas las demás están equivocadas. Por tanto, vamos a entender el, el diálogo no como diálogo de ninguna manera, sino como una discusión, ¿no? Una confrontación dialéctica en la que tengo que convencer a los equivocados de que mi postura es la única válida. Naturalmente no seré yo quien desde la filosofía vaya a aprobar o a defender esa actitud que a mí no me seduce lo más mínimo, más bien lo contrario. Entiendo que aquí la posición de la filosofía tiene que ser, una vez más, el aportar argumentos y razones a favor de la tesis que se está defendiendo. Con esto no estoy diciendo que haya que mantenerse en una especie de inopia o de limbo en el que no creemos en ninguna tesis de nada en absoluto. No, 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 eso no, tampoco me parece que esa sea la solución ni la propuesta acertada. Podemos tener con cada uno nuestra tesis, de hecho yo acabo de partir de una, pero lo que debemos tener son argumentos que la defiendan, es decir, no vale con decir esto es así porque lo digo yo y se acabó, que, o decir no hay diálogo posible porque no nos vamos a entender y para eso ni lo intentamos, sino decir, como acabo de decir yo, mi tesis es que es necesario un diálogo entre religiones y vamos a defender esa tesis o vamos a argumentarla o vamos a razonarla o en cualquier caso vamos a compartir con los demás cuáles son las razones por las que creemos en eso y que los demás pues las combatan, las dialoguen, las discutan, las rebatan o las refuten o en el caso pues, les puedan parecer razonables o interesantes porque las acojan, ¿no? Y las reciban. No hace mucho, en este mismo vídeo, pues hace no me acuerdo cuándo, pero hará cosa de algunos meses, estábamos ofreciendo una reflexión sobre la filosofía zen y alguien que yo no conozco me hizo un comentario como muy despectivo, muy agresivo
y que estaba harto de tanto orientalismo porque la verdad estaba en Cristo, no había ninguna discusión y que si el humanismo cristiano era la única religión verdadera y que todo lo demás era, bueno, imaginaros el lenguaje, ¿no? La actitud era, bueno, yo diría que llamarla preconciliar es quedarse corto, ¿no? El extra ecclesia nullam salutis, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, anterior a Juan XXIII y al Vaticano II, que eso ya en el Vaticano II de Juan XXIII ya quedó completamente superado, aunque quizás los derroteros posteriores de la iglesia católica con la, desde mi modesta opinión, la honrosa excepción quizás del último papa, el Papa Francisco, ha sido, creo que bastante involutiva respecto del papado de Juan XXIII y fue una especie de vuelta atrás, ¿no? Donde, bueno, pues vamos a orar por los demás porque están equivocados, sea cual sea la orientación, ya sea en moral, en valores o no digamos en tendencia sexual, ¿no? Vamos a orar por los otros, por los que no están en la verdad, por los que están en el camino del error y que Dios les dé su perdón, su misericordia, etcétera. A mí eso, naturalmente, como podéis imaginar, los que ya me vais conociendo, me parece impropio de una postura filosófica como poco. Es decir, desde un planteamiento filosófico eso no se sostiene por ningún sitio. Entonces, frente a esas posiciones de ya está bien de tantas modas de este tipo, de este cuño, del otro y tal, porque la única verdad es Cristo, yo creo que ahí es donde se habría que invitar con absoluto interés y con, por supuesto, con la máxima kantiana del respeto sagrado por encima de todo a las ideas del otro o por lo menos a la persona del otro. Es decir, porque, como diría Fernando Savater, igual no todas las ideas son respetables, pero sí las que los tienen, ¿no? Todas las personas, ¿no? O en la línea de Voltaire, estoy en completo desacuerdo con sus ideas, pero daría mi vida por defender su derecho a expresarlas, ¿no? Entonces, bueno, defendiendo a la persona como punto de partida y el respeto a la persona, creo que las ideas sí deben ser cuanto menos defendidas o discutidas o dialogadas, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? Pues yo propongo que las distintas religiones no se esfuercen en hacer un esfuerzo dialéctico por demostrar que son las mejores o las únicas válidas, sino que el esfuerzo lo encaminen en la búsqueda de qué es lo que creen, que de lo que ellos piensan puede echar en común con otros caminos religiosos o espirituales. Por lo menos sería el punto de partida. Para un diálogo interreligioso, yo creo que el punto de partida sería, en vez de buscar qué es lo que nos distingue y nos separa, para que cada uno se aferre a su nicho ideológico, teológico, y desde ahí combata a los demás como infieles o como enemigos, en lugar de hacer eso, vamos a hacerlo al revés. Vamos a deconstruir esa actitud que desde mi punto de vista, por cierto, es irreligiosa, porque no hay nada más enemigo de lo religioso que la destrucción, la desunión y el odio. Pues vamos a hacerlo al revés, vamos a buscar qué es lo que podemos tener en común. Quizás desde dos o tres ámbitos muy, muy importantes cuando hablamos de lo religioso. Desde el punto de vista metafísico, qué concepciones de la realidad global se nos pueden parecer. Desde el punto de vista moral, qué valores podemos compartir. Y también incluso desde el punto de vista, pues si queréis, arquetípico o mítico estético, ¿no? Bueno, qué tipos de relatos podemos más o menos poner en común porque tengan cierto parecido o al menos no sean incompatibles entre ellos. A partir de ahí podríamos empezar a caer en la cuenta de que quizás lo esencial, lo absolutamente sustancial y genuino y verdadero de cada una de las religiones pueda ser probablemente más común de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué digo esto? Y sé, algunos podrán estar pensando, y los que no profesamos la más mínima religión ni creemos en absolutamente nada más que en la ciencia y en la razón humana, claro, pues lo mismo, porque también están invitados, todos estamos invitados, quiero decir, a este diálogo, porque lo que yo voy a decir a continuación es que lo que tienen en común todas esas posturas, incluida la postura religiosa o la postura atea o la postura agnóstica, es lo que yo llamo espiritualidad. Si entendemos como espiritualidad la búsqueda de lo que verdaderamente somos, la autoindagación en nuestra interioridad, en profundizar en lo que verdaderamente somos, en responder a la gran pregunta de quién soy yo o qué soy yo, eso no es, ¿no? Humani nil a me alienum puto, que decía, nada de lo humano me es ajeno, no me es ajeno a mí, sea creyente, ateo o lo que sea, lo que soy como humano, lo que soy como ser en el mundo, que diría Heidegger. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es lo que tenemos todo en común. Porque entonces vamos a caer en la cuenta, sin ninguna duda, creo yo. Vamos, no quiero que mi lenguaje parezca pontifical o dogmático, pero
yo diría, o estoy bastante convencido de que vamos a caer en la cuenta de que aquello en lo que todos somos iguales es más verdadero, es más real y es más genuino que todo lo que procede de nuestras creaciones mentales. Al fin y al cabo, cualquier religión o cualquier postura basada en un credo, al final no deja de ser una interpretación de la realidad que hace la mente. Y se acabó. Algunas son muy rústicas, otras son más sofisticadas, algunas tienen, digamos, más peso de la tradición y otras son a lo mejor más modernas o más evolucionadas, pero al fin y al cabo todas ellas son creaciones de la mente en última instancia. O dicho de otro modo, son interpretaciones que la mente cultural hace de algo mucho más profundo que todos esos contenidos, que es el yo soy. Porque antes de ser esto o aquello, o antes de ser blanco o negro, europeo o africano, o indígena, o antes de ser hombre o mujer, o antes de ser hindú, musulmán, cristiano o judío, o antes de ser creyente o ateo, soy. Y ese ser sí que es común absolutamente a todos nosotros. Y la búsqueda de ese ser en el que todos somos lo mismo o podemos vivir lo mismo, el yo soy, esa experiencia de la yoidad mayúscula más allá del yo pequeño que tiene nombre, apellido y DNI, en esa búsqueda todos vamos a estar unidos y todos vamos a descubrir que hay un fondo común del que emergemos y que nos sostiene. Esa realidad que la podemos llamar como quiera, la podemos llamar ser, la podemos llamar existencia, la podemos llamar naturaleza última, o en el lenguaje religioso se la puede llamar Dios o se la puede llamar naturaleza búdica, como guste, da igual. Ese yo soy, esa experiencia de lo que no cambia, de aquello que está más allá de todos mis cambios, de todas mis identificaciones con los contenidos mentales, esa vida con mayúscula que soy, es común absolutamente a todos. Cuando nos incardinamos en esa realidad que es trascendente en tanto en cuanto, primero, no se agota en mí como individuo y segundo, no se agota en ninguna interpretación mental ni ninguna creación cultural. Y todas las religiones son creaciones culturales con fecha de nacimiento y algunas con fecha también de defunción, aunque algunas duren mucho, incluso milenios. Pero lo que está por debajo de todas esas creaciones, la vivencia de nuestra naturaleza última, sí que trasciende, es trascendente. En ese sentido, no solo es trascendente, sino que también es universal y es común a todo ser humano y a toda época histórica. Eso es lo más real, lo más verdadero. Eso ya lo vieron en nuestra cultura occidental, lo empezó viendo el sabio Parménides, quizá fuera él el primero. En algunos aspectos, por supuesto, ya también lo vieron Sócrates y Platón, y luego a lo largo de la historia de la filosofía occidental lo han visto otros muchísimos pensadores, y no digamos en las filosofías orientales, que eso viene desde Lao Tse, Confucio, Buda y todos los posteriores maestros que ha habido en el pensamiento oriental, con los cuales todos coincidimos en lo mismo. La llamada experiencia espiritual es una y la misma, exactamente una y la misma, y siempre tiene dos o tres rasgos que son absolutamente identitarios y son tan reales como comunes y universales. Uno de ellos, la certeza absoluta de que somos presencia y de que nuestro ser va más allá de los límites de mi yo pequeño. La experiencia mística entendida como que se rompen las fronteras del yo y me siento uno con la totalidad. El no hay separación entre Dios y yo, por decirlo de alguna manera, o no hay separación entre la existencia que me hace ser y mi propio yo, que es, ¿no? Entre el ser y el ente, en palabras occidentales, de filosofía occidental. Esa experiencia es la misma en absolutamente todas las tradiciones religiosas y espirituales. Después, la vivencia profunda de que, por encima de todo, de cualquier idea, creencia, afirmación, precepto, tal, hay algo más profundo y más genuino y más universal a todos nosotros, que es que somos amor. La experiencia última de lo espiritual es una experiencia amorosa. Lo tercero es que a esto no se llega desde el palabrerío, desde las teorías, ni desde los credos, ni muchísimo menos los dogmas o las teologías, sino que se llega desde el silencio y desde la búsqueda silente, o lo que hemos llamado en otros sitios la vida contemplativa, el silencio contemplativo, ¿no? La mente que se convierte en una conciencia que observa sin juzgar nada, sin decir bueno, malo, bonito, feo, mío o tuyo, sino simplemente observa, deja ser, y en ese observar silencioso acaba teniendo la vivencia plena y absoluta de que conocer y ser son una misma cosa, y de que la única manera de verdad de comprender lo que somos, más allá de todo concepto y de toda definición teórica, es serlo. Nos incardinamos en la vivencia profunda del ser.
yo soy. Después esa vivencia que es común a todos los místicos que en la historia han sido, admite distintos ropajes culturales. Y ahí es donde entran las diferentes religiones. Y entonces pues la expresan en una metafísica dualista, como las religiones del libro, monoteístas, otros las expresan en una metafísica no dual, como el Advaita, el hinduismo y las religiones orientales. Otros la expresan desde ninguna religión, sino simplemente como una búsqueda de interioridad y de buscar lo auténtico que somos, como el humanismo ateo o el pensamiento ateo, pero que busca la verdad de nuestra última ultimidad, de nuestra esencia, de nuestra verdadera realidad. Creo que el diálogo interreligioso debe ir encaminado por la búsqueda de lo que tenemos en común y quizás aceptando 2 o 3, diríamos, condiciones previas que deberíamos todos comprometernos a cumplir, ¿no? Pues la primera, un pacto de no agresión, respeto absoluto al ser del otro, aunque sus ideas nos puedan parecer absolutamente erróneas, pero entender que el yo soy del otro que piensa religiosamente así es el mismo que mi yo soy. Pensemos cada uno lo que pensemos, eso da exactamente igual. A mí yo puedo estar en este momento picándome la frente y dentro de 2 minutos plácidamente relajado. El yo que siente ambas cosas es el mismo. Pues a gran escala yo puedo ser el hombre occidental que siente esto, o el hombre oriental que siente esto otro, o el hombre humanista ateo que siente esto otro, pero por debajo de todos esos ropajes culturales está el yo soy. Entonces la búsqueda respetuosa, desde la aceptación incondicional y radical de que el otro es el mismo yo soy que yo, respetar a la persona por encima de todo. La segunda condición, no pretender bajo ningún concepto convencer al otro de ningún error. En tercer lugar, estar dispuesto, como diría San Juan de la Cruz, este gran místico cristiano de nuestra tradición occidental, europea y española, soltar toda identificación con cualquier concepto de lo divino y de lo sagrado, cualquier definición de Dios, dejarla. Aquello que decía San Agustín, si lo comprendes no es Dios, y si es Dios no lo comprendes, despojarnos de cualquier concepto y de cualquier definición, también de cualquier definición de lo búdico, de lo que sea, y desde la no definición, en una búsqueda silenciosa de interiorización, ir hacia adentro, profundizar y ver dónde nos encontramos. El gran maestro, para mí, quizás de todos los maestros, Jesús de Nazaret, decía aquello de por su fruto los conoceréis, y yo sí creo que cuando hay una experiencia espiritual de verdad, desaparece la confrontación, desaparecen las peleas, desaparecen las separaciones, y entonces lo que hay es la vivencia absoluta de la unidad que somos, porque realmente hemos comprendido y nos hemos situado en el lugar en el que hay que estar. Ese lugar común a todas las religiones y a todas las posiciones, incluidas también las irreligiosas o las ateas, es lo que yo llamo espiritualidad. Sin esa espiritualidad, sin esa apertura a lo que somos, al amor, a la comprensión y a la unidad, yo creo que cualquier otra postura, ya sea religiosa o atea, está equivocada. Mi razonamiento es que si lleva a lo contrario de lo que debería llevar, pues sencillamente se ha confundido de camino, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta más que leer cualquier texto de los llamados textos sagrados de cualquier religión y todos podemos comprobar que ahí de lo que se habla es de amor, de perdón, de unión, de construcción y de un cielo nuevo y una tierra nueva. Si nuestras praxis religiosas están encaminadas a lo contrario, a la lucha contra el infiel, naturalmente en algo nos hemos confundido, algo no se ha entendido y quizá el problema de fondo sea que el alma de la religión, que es la espiritualidad, nunca se vivió y nos quedamos en las ramas, que son los dogmas, las teologías, las liturgias, los ritos y los folclores. Es decir, la parte absolutamente externa, fenoménica, aparente y superficial de lo verdaderamente importante, que es lo profundo. Bueno, este tema evidentemente es un tema que da mucho juego y mucha discusión, mucho debate y mucha controversia y por tanto probablemente vuelva a reaparecer en algunos vídeos más adelante, pero de momento ya nos hemos pasado el tiempo más de la cuenta y nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias a todos y todas por estar ahí, por vuestra paciencia y nos vemos en el próximo vídeo.